Complacencia, septiembre 13, 2010. Complacientes han sido los mercados en los últimos días, pero esta vez la complacencia llega del otro lado. La calidad de las referencias no es de primera calidad, pero la reacción de los mercados sí lo es. Las fábricas chinas elevaron su producción en agosto y el crecimiento del dinero superó fácilmente las expectativas, mostrándole a algunos que la economía mantiene su impulso, pese a los esfuerzos gubernamentales por frenar el crédito bancario y la especulación inmobiliaria. La inversión también resistió, mientras que la inflación se aceleró a su ritmo más acelerado, valga la redundancia, en 22 meses, aunque el grueso de las alzas de los precios generadas por los mayores costos de los alimentos. Complacientes también han sido las conclusiones de la reunión celebrada este fin de semana en Basilea para actualizar las necesidades de capital de las entidades financieras. Una de las reformas más importantes encaminadas a superar la crisis financiera supone que las entidades tengan que triplicar sus reservas de capital entre 2013 y 2019 en un último esfuerzo por evitar la crisis del crédito. Pero las nuevas reglamentaciones, conocidas como Basilea III, darán a los prestamistas periodos de transición que podrían extenderse hasta enero de 2019 o más tarde, más tiempo que lo que muchos banqueros esperaban. Las instituciones financieras celebran con descendencia moderando las ganancias en los parques y dejando tras de sí una ola verde compradora desde la región de Dragón hasta la apertura de hoy. Con estos buenos datos, los principales índices estadounidenses empiezan a sumar ganancias por tercera semana consecutiva, cuando los parques de referencia han ganado, donde solo la balanza presupuestaria del gobierno del mes de agosto que publica el Departamento del Tesoro será publicada. Ya en el ámbito empresarial, la compañía de alquiler de coches Global Holdings ha aumentado su oferta por $50 automotive hasta $9.560 millones, por lo que la empresa sube un 2%. Su rival en la puja, Avis Budget Group, que ofreció $1.350 millones para hacerse de la firma, se mantiene plana, mientras que Global Automotive Group se revaloriza un 6%. Las acciones de National Technical Systems caen un 7% después de presentar un incremento en sus ingresos para el segundo trimestre de $0.10 por acción en comparación con el mismo periodo del año anterior. Puede destacar en la sesión Hewlett Packard, quien ha adquirido por $1.500 millones en efectivo o $43.5 por acción la compañía de software de seguridad informática ArcSight. Según HP, la combinación de ambas empresas mejoraría la seguridad, reduciría los riesgos y facilitaría el funcionamiento por un costo más bajo para sus clientes. Algunos nos preguntamos si después de esta adquisición haya oportunidad para Symantec. Otra empresa que no pierde protagonismo en las últimas sesiones es Microsoft. Sube el 2.7% ante la inminente presentación de su mediático videojuego Halo. Mientras el escalísimo lanzamiento llega, Bungie ha comenzado con las expulsiones de usuarios piratas y tramposos de línea de Halo Reach, como ya lo habíamos advertido. Ya han eliminado todas las puntuaciones que se habían registrado hasta el momento, con independencia de si se habían firmado con copias ilegales del juego o bien con una copia que se había obtenido antes de tiempo, pero legítima. Para ellos, igual no es parecido a lo mismo. El Halo Reach estará a la venta de manera oficial en la mayoría de los lugares especializados. La preventa se agotó sin más, mientras que en los reviews alrededor del mundo está literalmente arrasando con el puntaje. Puntuaciones perfectas o cruzando la perfección es el factor común que se encuentra en las calificaciones de las webs especializadas
y de las más grandes. No hay duda de que Halo Reach será el mayor bombazo para Xbox 360, donde hay muchísimo tiempo, o hace muchísimo tiempo, una garantía de ventas e ingresos se antoja todos los años. Y los títulos de Microsoft lo agradecen y se complacen. La condescendencia toma también forma de las palabras de Dominique Strauss-Kahn, director gerente del Fondo Monetario Internacional, quien ha afirmado que no espera una recesión doble en el fondo de las economías avanzadas, aunque es imposible asegurar que no vaya a recesión. La complacencia se inscribe en esta sesión con mayúsculas y por todos.